En esta oportunidad vamos a dar a conocer más sobre las máquinas de corriente alterna, también como las máquinas de corriente continua. Soy el estudiante Abed Nego Mamani y mi docente es el ingeniero Gregory Mireles, el encargado de laboratorios. Bueno, máquinas de corriente alterna. Una máquina de corriente alterna es aquella que se alimenta de una red eléctrica que trabaja con valores variables de intensidad y voltaje, lo que conocemos como corriente alterna. Máquinas de corriente alterna están divididas en alternadores y motores. En alternadores tenemos a los síncronos y también a los asíncronos. En tema de motores tenemos los motores monofásicos, también como los motores trifásicos. Los motores monofásicos están compuestos también por síncronos y asíncronos, como también los trifásicos por síncronos y asíncronos. Máquinas de corriente continua. La mayoría de las máquinas de corriente continua son semejantes a las máquinas de corriente alterna, ya que en su interior tienen corrientes y voltajes de corriente alterna. Las máquinas de corriente continua tienen corriente continua solo en su circuito exterior debido a la existencia de un mecanismo que convierte los voltajes internos de corriente alterna en voltajes de corriente continua en los terminales. Este mecanismo se llama colector y por ello las máquinas de corriente continua se conocen también como máquinas con colector. Bueno, ahora también, ¿cómo funcionan las máquinas de corriente alterna? Para en corriente alterna, el funcionamiento del motor se basa en el acoplamiento de campos magnéticos que giran el unísono. Un par de escobillas se aplican la corriente al rotor, por lo tanto, el mismo motor puede funcionar tanto como corriente continua como alterna. Bueno, ¿cómo funciona una máquina de corriente continua? El principio del funcionamiento de las máquinas de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente, cuando de acuerdo con la ley de Lorentz interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentran montados en un eje. Ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una máquina de corriente continua y una máquina de corriente alterna? La diferencia básica final es el control de velocidad. La velocidad de un motor de corriente continua se controla variando la corriente del devanado del inducido, mientras que la velocidad de un motor de corriente alterna se controla variando frecuencias, lo que comúnmente se hace con un control de frecuencia ajustable, un variador de velocidad. Bueno, la aplicación de una máquina de corriente alterna. Tal motor llamado universal se utiliza en sierras eléctricas, taladros, utensilios de cocina, ventiladores, sopladores, batidoras y otras aplicaciones donde se requiere gran velocidad de giro con cargas débiles o fuerzas resistentes pequeñas. Normalmente este tipo de motores, este tipo de máquinas son usados en el área industrial. ¿Qué aplicación tiene una máquina de corriente continua? Aplicaciones adecuadas serían, entre otras, máquinas giratorias y afiladoras, instaladoras, transportadoras y aspiradoras. Además, con motores de corriente continua con escobillas pueden accionarse compresores, máquinas de rotación y ascensores. También es muy útil, muy conocido este tipo de motores de corriente continua utilizados en el mundo automotriz, desde el funcionamiento de un motor, ¿no? Que es un motor que funciona con el arranque de encendido. También tenemos los motores de corriente continua en el tema de los elevadores de vidrio, en tema de del parabrisa, hasta de la bomba de combustible. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.